26 de diciembre de 2004. Banda H, Sumatra. Un enorme terremoto sacude la ciudad. Un fotógrafo aficionado parte a registrar la destrucción. Pero una catástrofe aún peor avanza en su dirección. Un muro de devastación precipitándose a través del océano a más de 800 kilómetros por hora. El camarógrafo corre por su vida. Pero en Banda H es demasiado tarde para correr. Tan solo 8 meses después y a medio mundo de distancia, una tormenta que algunos pronosticaron durante años finalmente se cierne sobre la ciudad de Nueva Orleans, matando a centenares de personas en su espantosa estela. Y apenas 6 semanas después de eso, un devastador terremoto mata a 10.000 personas en el sur de Asia. Tsunamis, huracanes, terremotos, volcanes. ¿Estamos entrando en un peligroso ciclo que podría causar catástrofes a una escala sin precedentes? Y si es así, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a nuestro planeta violento? Planeta Violento, un especial de la National Geographic. Banda H en el centro del desastre. Un camarógrafo filma el terremoto. El tsunami que lo sigue lo toma por sorpresa. No puede escapar corriendo de la ola asesina. Y ahora está luchando por su vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ni siquiera bajo el agua suelta su cámara y trepa hasta un sitio seguro. Más de 270.000 personas no tendrán tanta suerte, porque el mundo está en las garras del peor desastre natural en muchas décadas. Muros de agua de hasta 30 metros de altura avanzan a través del Océano Índico en todas direcciones y se abalanzan sobre 12 países. Es un tsunami que envía familias, aldeas, ciudades enteras a sus tumbas. El violento temblor que lo originó es tan poderoso que levanta la corteza terrestre y desplaza la isla de Sumatra a más de 18 metros. Tan poderoso que causa que la Tierra se tambalee sobre su eje, retardando su rotación y acortando ese fatídico día profético en casi 3 microsegundos. El tsunami de 2004 es un megadesastre que salió de la nada. ¿O no? La Tierra parece estar haciéndose más mortífera que nunca antes. Habrá casos donde lo peor todavía no se ha visto. ¿Están los desastres naturales haciéndose más frecuentes y mortíferos? A fin de averiguarlo, exploraremos uno de los acontecimientos más destructivos del siglo y examinaremos 3 ciudades críticas donde terremotos, volcanes y huracanes
amenazan con devastadores ataques de muerte contra poblaciones indefensas. ¿Podemos evitar los arrebatos de nuestro planeta violento? ¿O estamos como este hombre en una playa de Tailandia, desamparados en la trayectoria de la furia de la madre naturaleza? Este era el suburbio de Banda Aceh en el norte de Sumatra, momentos antes del tsunami. Y después, un puente sobrevivió al impacto del océano, pero a duras penas. Ayer, 30.000 nativos de Sumatra vivían a la vista de este puente. Pero la convulsión del océano mató a 9 de cada 10 personas aquí. Julianto y su hijo Rido milagrosamente vencieron las probabilidades. Ya no tenemos nada, excepto lo que llevamos puesto. El desastre de 2004 le quitó a Julianto y Rido más que solo sus posesiones. Padre e hijo registran los campos de refugiados en busca de las 2 hermanas y la madre de Rido. Pienso que si yo me salvé, quizá mi madre está por ahí en alguna parte. Los buscamos a todos. Ha pasado un siglo desde que un tsunami importante golpeara el norte de Sumatra. Pero los isleños temen no haber visto lo peor. El monstruo que los aterroriza provino de una fuerza frecuente de la naturaleza. La corteza terrestre está compuesta por cerca de una docena de placas tectónicas. Flotando en un mar de magma, estas inmensas losas se empujan constantemente unas a otras. Cerca de la costa de Sumatra hay una falla donde se encuentran la placa de la India y la placa de Birmania. Cuando una se situó debajo de la otra, liberó una enorme cantidad de energía. Esto es una falla de empuje y creó el terremoto asesino. Y debido a que sucedió bajo el agua, desplazó un enorme volumen de océano, creando al mortífero hermano gemelo del terremoto, un tsunami. El terremoto fue uno de los más devastadores de la historia, llegando a los 9.3 en la escala de Richter. Estalló con la fuerza de más de 36.000 bombas atómicas del tamaño de la de Hiroshima. Su asombroso tamaño hace que los científicos se preocupen por el futuro de nuestro planeta. El geólogo John Evil analiza desesperadamente los registros sísmicos para saber si hay más por venir. Este es uno de los terremotos más profundos que hemos visto hasta ahora en el planeta. De 1946 a 1964 ocurrieron varios terremotos de este tamaño en un lapso de tiempo muy corto. Han pasado 40 años desde 1964 y no hubo nada tan grande en la Tierra hasta el 2004. Arriesgándose a las réplicas sísmicas y a las enfermedades, los científicos examinan cuán grande fue. Cada vez que doy vuelta a la esquina me causa asombro. Aquí hay un barco encima de una camioneta incrustado en un edificio. Se necesita una enorme fuerza para doblar el chasis de una camioneta.
El científico de tsunamis, José Borrero, utiliza herramientas de topografía y trazado de planos por GPS para cuantificar la energía del poder del tsunami en el momento del impacto máximo. Un análisis de la destrucción de la ola podría producir formas de proteger a la gente contra la siguiente. Y en un planeta que parece cada vez más violento, el siguiente es casi garantizado. Borrero ya llegó a una conclusión que seguramente causará escalofríos a los habitantes de ciudades costeras de todo el mundo. El vivir en una ciudad hace a la gente más vulnerable a este desastre que en otra parte. Si uno está en un cocotal o algo así y viene un tsunami, el agua se va a extender, pero aquí uno no tiene muchas oportunidades de escapar. ¿Escapar? Casi imposible. La oleada pasó destruyendo la ciudad, recolectando autos, furgones y ruinas de edificios en un rabioso muro de destrucción. Cuando la gente buscaba desesperadamente un lugar seguro, los edificios de la ciudad canalizaron el imparable monstruo destructor hacia las estrechas calles donde arrasó todo a su paso. Su velocidad aumentó y el alcance de la muerte creció aún más. La diferencia entre la vida y la muerte se midió literalmente en centímetros. Si la persona estaba aquí, viviría. Aquí moriría. La muerte puede estar planeando otra visita a Sumatra. Un geólogo estima que solo una fracción de esta falla, apenas un 6% de su longitud total, causó el terremoto asesino. Eso deja un 94%, unos 3.862 kilómetros de la falla aparentemente inactivo. Pero hay más. Este terremoto puede originar un futuro terremoto asesino en alguna parte del mundo. Una nueva teoría sugiere que los terremotos son causados por una reacción en cadena global. Y el azote de Sumatra puede a su vez haber sido ocasionado por un terremoto el año anterior y a medio mundo de distancia. ...26 de diciembre de 2003... exactamente un año antes de la ola asesina de Banda H. Un enorme terremoto arrasa la ciudad de Bam, en Irán, tomando unas 26,000 vidas. Aunque Bam está a unos 4.800 kilómetros de Sumatra, los dos desastres pueden ser parte de una mortífera reacción en cadena. Las fallas de nuestro planeta pueden actuar como una telaraña. El mover un hilo podría afectar a otros, con resultados mortales. Si estas placas son parte de un extenso sistema interconectado, entonces un movimiento en una placa en un extremo del mundo causará un empujón en el otro lado del mundo. Entonces, ¿por qué la colisión de dos placas en Irán no produciría una serie de ondas expansivas y vibraciones que finalmente, un año más tarde, causara que la placa india se situara debajo de la de Birmania, que es lo que sucedió en Banda H? Si la teoría es cierta, el terremoto de Banda H pudo desencadenar otro en alguna parte del mundo. Muchas ciudades importantes están cerca de las fallas. San Francisco, Ciudad de México, Taipei, Tokio, Los Ángeles. Pero si hay una ciudad destinada a sufrir uno de los peores desastres naturales de la historia, esa es Estambul, en Turquía.
la falla del norte de Anatolia. Este empalme de dos placas tectónicas ha estado escupiendo grandes temblores con una asombrosa frecuencia durante el último medio siglo. Como fichas de dominó en cascada, los terremotos están cayendo encima de Estambul. El número de víctimas mortales causado por un terremoto aquí sería impresionante. Este hogar de 10 millones de habitantes es el puesto de avanzada para examinar nuestra violenta tierra. Centenares de millares podrían morir. ¿Pero por qué tantos? Cada año, 250.000 personas nuevas llegan a Estambul y sus suburbios circundantes. Durante años se construyeron miles de edificios de apartamentos para contener esta afluencia. La mayoría fueron hechos de materiales de mala calidad, aglomerados a un ritmo imprudente. Son incapaces de resistir el más leve temblor, como la aldea que fue afectada cuando cayó la última ficha del dominó a solo 104 kilómetros de Estambul. Agosto de 1999. Un temblor de 7.4 en la escala de Richter azota el vecindario donde vive Arzu Demir. Eran las 3:02 de la mañana cuando su mundo estalló. Al principio no podía entender qué sucedía. Oí las voces de mamá y papá. Dije, no entren en el cuarto. Salgan, sálvense. No me escucharon. El terremoto se extiende durante 45 segundos. El edificio de apartamentos mal construido de Demir no tiene ninguna oportunidad. En cuestión de segundos, los 3 pisos colapsan. Ella y sus hermanos deberían estar muertos, pero de alguna manera caen en un espacio entre los escombros apenas lo suficientemente grande para contenerlos. Demir queda gravemente herida y su tiempo se agota. Durante horas, los operarios de rescate luchan contra los escombros y las losas de concreto en busca de señales de sobrevivientes. Sentía un dolor inmenso, un dolor interminable. Comencé a oír voces. Sus padres están entre los más de 17.000 muertos. Pero Demir y sus hermanos sobreviven. Si este terremoto hubiese ocurrido en Estambul, un estimado de más de 35.000 edificios habrían quedado destruidos. Para Demir, un suplicio inenarrable. Pero la verdad es que las erupciones violentas de hecho estabilizan nuestro planeta. Los terremotos actúan como válvulas de escape de la presión acumulada en las profundidades del núcleo del planeta. Sin ellos, la presión se acumularía hasta que la corteza terrestre ya no pueda contenerla, resultando en un apocalipsis que aniquilaría la vida en la Tierra. ¿Cómo podemos aprender a vivir con estos aterradores acontecimientos? Una idea es desactivar la energía de grandes terremotos creando artificialmente unos pequeños. Ya existe una máquina para hacer exactamente eso. Nació durante el apogeo de la Guerra Fría y es una máquina de terremotos hecha por los soviéticos. Diseñada como una nueva fuente de energía, produjo tanta energía como un reactor nuclear pequeño. Los sismólogos aprovecharon esa energía para medir la corteza terrestre. Un motor de cohete
disparó un estallido de energía a través de un campo electromagnético a 50 kilómetros de profundidad. En efecto, los científicos soviéticos estaban disparando relámpagos al interior de la Tierra, pero quedaron sorprendidos por lo que sucedió después. La Tierra disparó de vuelta, con terremotos. Creando pequeños temblores, la máquina podría aliviar la acumulación de presión debajo de la corteza terrestre. Esto podría evitar la clase de megaterremoto que está por ocurrir en Estambul. Pero si el fabricante de temblores fuera colocado sobre una falla, nadie sabe lo que haría. ¿El temor? Un acontecimiento sísmico catastrófico. Una reacción en cadena imparable de terremotos y tsunamis alrededor del globo terráqueo. Experimentar con la naturaleza es algo difícil. Tenemos que ser muy cuidadosos. Podríamos causar un terremoto más grande del que tratábamos de prevenir. La milicia de Estados Unidos compró la máquina de temblores después del fin de la Guerra Fría. ¿Dónde está hoy? No se sabe. Pero la máquina de temblores no es nuestra única esperanza. Durante décadas, los hidrólogos han observado que cuando se excavan pozos profundamente en la Tierra, pueden generar temblores pequeños. Esto ocurre porque el agua puede separar fallas menores, haciendo que las placas se deslicen. La teoría es la misma que con la máquina de temblores, más temblores pequeños en lugar de uno grande. Pero al igual que con la máquina de temblores, el problema es el control. Inducir temblores es una ciencia inexacta. Una vez que se comience a usar agua para crear temblores, se puede liberar un temblor asesino como el que amenaza a Estambul. El ingeniero sísmico Mustafa Erdik no está contando con intervenciones dudosas para salvar a su ciudad. Él está buscando soluciones verdaderas porque no es cuestión de si va a suceder, sino de cuándo. Las probabilidades de sufrir un terremoto en los próximos 30 años son del 65%. Algo me dice que pronto ocurrirá. Su arma secreta en la predicción del terremoto es una antigua iglesia convertida en mezquita llamada Hagia Sofía. Es un lugar sagrado de día y un sistema de detección temprana de alta tecnología a las 24 horas. Erdik ha abarrotado la mezquita con monitores que transmiten datos a unos sensores en su laboratorio en la cima de una colina. La mezquita y más de otros 50 lugares por toda la ciudad actúan como oídos sobre la tierra, alertándolo ante cualquier señal de temblores. Al primer indicio de un terremoto, el sistema cierra automáticamente las plantas industriales importantes para evitar escapes de materiales peligrosos. Al mismo tiempo, envía a los equipos de reacción a emergencias un mapa que identifica las áreas más duramente golpeadas. Pero a lo sumo, el sistema disminuirá el daño, no lo eliminará. Pero estos esfuerzos podrían salvar miles de vidas. Sin embargo, hay un problema mayor, que afecta no solo a Estambul, sino a toda ciudad situada sobre una falla importante. La Tierra es propensa a periodos de mayor actividad sísmica, y quizás estemos entrando en una de tales fases. Los terremotos más recientes podrían ser solo el comienzo. Mientras, estamos agravando el peligro. Al igual que los ciudadanos de Estambul, la gente de todo el mundo no está saliendo de las zonas peligrosas. Se está trasladando a ellas. Y los terremotos no son los desastres más explosivos que nuestra tierra violenta puede lanzarnos.
Los desastres naturales dominan los titulares. A medida que se elevan las cuentas de cadáveres, nos sentimos como huéspedes no bienvenidos en un planeta cada vez más hostil. Y en ninguna parte el peligro es más evidente que a la sombra de un volcán. La Tierra alberga unos 600 volcanes activos. 500 millones de personas viven dentro de su alcance. Algunos son asesinos conocidos. Montserrat en el Caribe. La erupción de 1997 sepultó a la capital de la nación en cenizas. Monte Pinatubo en Filipinas. Su explosión en 1991 fue 10 veces el tamaño de la del Monte Santa Elena. Los volcanes activos pueden parecer inactivos, pero muchos son de hecho bombas de tiempo en cuenta regresiva. Nápoles, Italia. La intranquila vecina de un asesino sísmico en serie, haciéndola una ciudad con muchas probabilidades de sufrir una muerte ardiente. Aquí 600.000 personas viven dentro de la zona roja. Ese es el alcance de explosión de lo que es indudablemente el volcán más traicionero del mundo. El Vesubio. Un asesino con unos antecedentes criminales de 1 kilómetro de largo. Su erupción histórica en el año 79 después de Cristo sepultó 2 ciudades enteras, Pompeya y Herculano, cada una de ellas tan cerca del Vesubio como el centro de la ciudad de Nápoles. Sus víctimas son inolvidables recordatorios de un antiguo desastre y una advertencia para los napolitanos modernos. Si bien la mayor parte del mundo conoce la historia de Pompeya, pocos saben con cuánta frecuencia hace erupción el Vesubio. La última vez fue hace poco más de medio siglo, en 1944. Las fuerzas aliadas habían invadido Italia y se dirigían al norte. Unos cuantos temblores de un volcán silencioso eran lo último que pasaba por la mente de los napolitanos. Durante más de una semana el volcán expulsó piedra pómez, gases volcánicos y ceniza caliente. Ríos de lava corrieron ladera abajo. Tuvimos la sensación de que nuestra vida podía acabar de la manera más horrible. La erupción de 1944 mató a 26 napolitanos. La ciudad sufrió poco, que es quizás la razón por la que aparentemente se ignoró la lección. Porque de 1944 a 2004, las personas que habitan a la sombra del Vesubio aumentaron a 600.000. Y todo ese tiempo, el asesino en masa ha estado acumulando su camino al desastre. La ciudad está tan preocupada que de hecho están pagando a la gente para que se marche. El funcionario municipal Marco Di Lello suplica a las familias que se muden de la zona roja, el área con mayores probabilidades de ser devastada por la siguiente erupción. La familia Marano está considerando la súplica de Di Lello. A cambio de un pago de alrededor de $35.000, abandonarían su hogar de muchos años. Si lo hacen, es solo uno y faltarían miles. Pero ¿por qué los Marano y otros como ellos no salieron de la zona roja?
El Vesubio, como otros volcanes que pasan largos periodos entre erupciones, tiene una atracción mortal. El suelo volcánico rico en minerales crea un tentador paraíso por fuera. Por debajo se cuece el homicidio en su fundido corazón. Como los terremotos, la mayoría de los volcanes activos nacen del frotamiento de las placas tectónicas, lo cual hace surgir magma de las profundidades de la Tierra. Algunos volcanes en medio de las placas no son tan volátiles. Escupen lava continuamente, aliviando la presión subterránea. Los volcanes sobre fallas como el Vesubio acumulan magma y presión durante años hasta que hacen erupción con fuerza explosiva. Una fuerza natural que es imposible de detener. Algo así sucedería. Primero escapes, prominencias y abscesos excesivos de gas. Luego, las cosas comienzan a sacudirse. Es hora de correr. Porque después de esos temblores, un silencio fantasmal. Seguido por una detonación. Estudiando estas señales, los científicos pueden predecir cuándo harán erupción los volcanes. Y pocos volcanes se supervisan tan de cerca como el Vesubio. Pienso que es el volcán más peligroso del mundo, porque no hay manera de salvar a la gente sin evacuar completamente el área. El vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo vigila muy de cerca los gases y la temperatura del Vesubio. Hoy, el monstruo duerme tranquilo. 70. Cuando Mastro Lorenzo detecte señales indicadoras, puede dar a Nápoles una advertencia con un mes de antelación. Lo que no puede hacer es forzar a los napolitanos a huir. Una familia ya lo hizo. En casa de los Marano, decidieron salir mientras valga la pena. Por lo menos con los volcanes se puede salir del punto de impacto. Pero ¿qué pasa cuando el desastre viene hacia uno? Otra de las furias de nuestro planeta literalmente salen de la nada y producen una salvaje destrucción a la velocidad del rayo. Pero incluso si los huracanes son los desastres naturales más evasivos, pueden ofrecer la mejor oportunidad que tenemos de una verdadera intervención. Los pequeños cambios pueden tener efectos sobre el clima. ¿Podemos detener en seco a uno de estos asesinos? El huracán Andrew, 1992. Con vientos huracanados de más de 265 kilómetros por hora, este terror de categoría 5 fue el huracán más destructivo que se haya registrado en los Estados Unidos. Uno igual puede estarse dirigiendo hacia usted. Porque si usted vive en algún lugar a lo largo del cinturón de huracanes que se extiende alrededor de nuestro planeta, su vista del océano puede convertirse en un monstruo como este. Los huracanes son increíblemente poderosos. Un solo huracán importante produce más poder, más energía que todos los electrodomésticos de la Tierra combinados. Juntos.
El 2004 y el 2005 fueron las temporadas de huracanes más activas en más de 50 años. Es parte de un pico en la actividad de huracanes que comenzó en los años 90 y podría extenderse durante décadas. Pocas ciudades del mundo son más propensas a sufrir un golpe importante como Nueva Orleans. Hasta el 2005, esta ciudad de fiestas evitó grandes tormentas durante muchos años. Su talón de Aquiles es una región densamente poblada que yace debajo del nivel del mar. Los lugareños la llaman cariñosamente el Tazón. Durante años, el mayor temor de la ciudad era que una tormenta grande llenara el Tazón, tomando unas 50,000 vidas. En este caso, estamos hablando de decenas de miles de bajas, de muertes, y de que se afectaría un área de 80 a 100 kilómetros cuadrados. En los años que precedieron a Katrina, todas las temporadas de huracanes traían una pesadilla recurrente. Septiembre de 2004. El huracán Iván se revuelca a través del Golfo de México, acumulando fuerza. A punto de tocar tierra, es una tormenta de categoría 5 con vientos que llegan a los 257 kilómetros por hora. Mientras el camino de Iván se desvía imprevisiblemente, las visiones comienzan. Visiones de una oleada de tormenta por la calle Volver. De casas y edificios despedazándose al paso del viento. Y lo más aterrador de todo, una ciudad ahogándose. A medida que Iván se acerca, 480,000 personas prestan atención a las advertencias y evacúan Nueva Orleans. Pero el huracán Iván resulta virando hacia el este y azotando el brazo de la Florida. Mata a docenas de personas y causa $1,000 millones en daños. Es una tragedia terrible para la Florida. Pero esta vez, Nueva Orleans sobrevive a su juego anual de ruleta rusa. ¿Cómo podría alguien predecir cuándo se acabará la suerte de la ciudad? Los registros solo se remontan a 150 años, y hasta Katrina, ni una sola tormenta importante había golpeado a Nueva Orleans. Predecir con qué frecuencia una tormenta grande golpeará a una ciudad importante fue considerado imposible durante mucho tiempo. Pero el científico de la Universidad del Estado de Luisiana, Cam-Bew Liu, cree que la respuesta está sepultada en el fango. Liu es el padre fundador de un campo llamado paleotempestología, el estudio de los patrones climáticos históricos. Cuando ocurre un huracán importante, la oleada de tormenta crea una capa de sedimentos. Analizar muestras del fango debería mostrar con cuánta frecuencia ha sido azotada Nueva Orleans. Diciembre de 2004, solo unos meses después del cercano paso de Iván, Liu extrae muestras de núcleo a 2,70 metros de profundidad cerca de Nueva Orleans. Esos 2,70 metros dan a Liu una imagen del pasado de hace 5,000 años. Debemos conocer el pasado antes de poder predecir o pronosticar el futuro. Se puede decir que la pregunta de los 30,000 millones es, ¿con qué frecuencia una ciudad como Nueva Orleans es azotada por un huracán categoría 5? Una vez en el laboratorio, Liu parte el núcleo por la mitad. El sedimento indicador de un huracán importante aparece más o menos cada 76 centímetros. Oh, es hermoso. O 300 años. Hasta que lleguemos a esta parte, las capas más distintivas son esta y esa, y esta es más gruesa. ¿Ven cuán agudo es el contraste? Y esto es un acontecimiento. Tan solo 8 meses antes de Katrina, el Dr. Liu creía que Nueva Orleans estaba viviendo tiempo prestado.
Cuando realizó su trabajo, la llegada de un huracán importante ya estaba atrasada. Nueva Orleans ha sido hasta ahora muy afortunada porque ha esquivado la bala durante los pasados 100 años. Por eso, aunque Nueva Orleans ha sido afortunada, debemos estar preparados. La ciudad siempre supo que su hora llegaría. Durante el siglo pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército había construido un sistema de diques de 4 a 6 metros de altura. Eso podría detener una inundación causada por un huracán categoría 2 o 3. Pero a muchos les preocupaba que no fuera suficiente para proteger a Nueva Orleans del Grande. En diciembre de 2004, 8 meses antes de la llegada del huracán Katrina, el ingeniero costero Yusu Haida demostró los límites de las defensas de Nueva Orleans. Eso es para proteger de una tormenta de categoría 2 o 3. Pero en el peor de los casos, el nivel del agua estaría por encima de mi cabeza. Tendría 1,80 metros por encima del borde superior de este dique. Desde mediados de los años 90, Yusu Haida tenía la esperanza de prevenir los acontecimientos de 2005. Propuso construir un inmenso muro para escudar el tazón, pero su oferta y otras semejantes nunca se construyeron. Un muro más alto pudo proporcionar una mejor defensa. Pero tal vez la mejor forma de derrotar a un huracán es tomar la ofensiva. Luchar contra él antes de que llegue a los Estados Unidos. De todos los desastres de nuestro planeta, únicamente los huracanes pueden ser domesticados. Tenemos formas de cambiar la atmósfera de una manera tal que otros científicos terrestres no podrían hacerlo. El científico atmosférico Ross Hoffman ha logrado lo imposible. Ha cambiado la trayectoria de un huracán e incluso les ha restado velocidad. Pero en una computadora. Ha demostrado que incluso cambios menores en las condiciones que rodean a un huracán pueden cambiar drásticamente el comportamiento de la tormenta. En un intento por reducir los vientos se siembran en las nubes cristales de yoduro de plata. Pero él no fue el primero en la frenética búsqueda por domesticar a los monstruos. En los años 60, los Estados Unidos emprendieron un ambicioso experimento llamado Proyecto Storm Fury. El equipo trató de dejar caer productos químicos en las corrientes de viento en las afueras del muro del veloz ojo del huracán, con la esperanza de retrasar sus vientos más fuertes. Pero el resultado fue decepcionante. La osada iniciativa nunca logró debilitar huracanes. El proyecto Storm Fury fue archivado. Hoy, otros científicos quieren intentar un enfoque diverso. Uno que ataque la fuente de humedad de un huracán. Sabemos que los huracanes consiguen la energía en la superficie del océano. Los huracanes viven de dos cosas: agua y calor. Si se seca el agua de las nubes de un huracán, teóricamente este se evapora. Un equipo está experimentando en la Florida con un gel que absorbe más de 3,000 veces su masa en humedad. El problema es que para desplegar suficiente gel, habría que volar casi 400 aviones supertanques dentro del huracán, más o menos cada 90 minutos. Una solución costosa y a años de la realidad. Pero incluso si tuviéramos una estrategia probada para eliminar huracanes, es probable que dudáramos en usarla. Los huracanes proporcionan enormes ventajas ambientales al redistribuir el calor en la atmósfera. Si nos gusta cómo es la Tierra ahora, entonces tenemos que aceptar algunos de los efectos secundarios, y los huracanes son uno de ellos. Tenemos que aceptar que en toda temporada de huracanes, algunos de nuestros sitios favoritos podrían enfrentar un peligro mortal.
Nueva Orleans sabía que el grande estaba por llegar. Y en 2005 finalmente lo hizo. ...28 de agosto... El huracán Katrina es una tormenta de categoría 5... ...con vientos de hasta 280 kilómetros por hora... ...y se dirige directamente hacia Nueva Orleans. Pero nadie toma la advertencia en serio. Al igual que otros huracanes anteriores, Katrina no golpeó directamente a la ciudad. Pero su golpe más mortífero llegaría después de pasada la tormenta. Katrina prueba cuán impredecible puede ser nuestra tierra violenta. Ocho meses después del tsunami asesino que azotó al Pacífico, la peor pesadilla de Nueva Orleans se hace realidad. El huracán Katrina recala en tierra. Ha perdido vapor. Es un huracán categoría 4, no 5, la clase más devastadora. No obstante, la tormenta demuele ciudades enteras. Decenas de millares de personas quedan atrapadas. Los esfuerzos de rescate se paralizan. Pero no es el propio huracán el que vapulea a Nueva Orleans. Es la inundación que sigue, luego de que los diques de la ciudad cedieran. El agua estalla, traspasando los muros de los diques y ruge a través de la ciudad, cubriendo la mayor parte de sus edificaciones. Es un desastre que muchos sabían podría suceder, pero todos esperaban que nunca llegara. Nueva Orleans pagó el máximo precio. Como muchas ciudades alrededor del mundo, no estaba preparada para la furia de la naturaleza. Y puede suceder otra vez, el año siguiente o el año después de ese. Actualmente parece que lo peor es inevitable, ya sea un huracán, un terremoto o un tsunami. Algunos científicos predicen que otros megatsunamis como el de 2004 podrían llegar desde una fuente enteramente diversa, no de un temblor, sino de un volcán. Este enorme volcán es parte de las Islas Canarias en el Atlántico Oriental. Se le conoce como Cumbre Vieja, y los geólogos temen que si hace erupción, parte de su flanco podría caer al mar, generando un tsunami tan grande que podría golpear el norte de África, Europa Occidental e incluso el litoral oriental de los Estados Unidos. Panoramas como este nos hacen sentir que la Tierra es cada vez más violenta. Y los hechos hablan. Volcanes hacen erupción hasta 60 cada año, y con más gente trasladándose a las zonas rojas, es seguro que la tasa de mortalidad aumente. Terremotos. El planeta sufre periodos de una actividad más intensa. ¿Estamos en uno de ellos? Demasiado pronto para saberlo, pero las señales son perturbadoras. Huracanes. Han ido en aumento desde mediados de los años 90 y podrían estar haciéndose más poderosos. Algunos creen que el calentamiento global proporciona combustible para los huracanes. Esa es una mala noticia para la reconstrucción de Nueva Orleans y otras ciudades de la costa del Golfo. El aumento de tormentas puede ser solo parte de un ciclo atmosférico normal. Es simplemente la Tierra mostrando que es una entidad viviente y está estirando los músculos.
Está respirando, está creando y reconstruyendo. Tiene que destruir parte de sí misma para reconstruir más de sí misma. Actualmente se reportan 6 veces más desastres fatales que en los años 60. Pero la Tierra violenta no tiene la culpa. La verdadera causa es que alrededor de la mitad de la gente del mundo vive en zonas peligrosas propensas a catástrofes inevitables. La mayoría de estos lugares están en los países más pobres. La alta población, la mala calidad de las edificaciones y la ausencia de sistemas de advertencia significan que las altas tasas de mortalidad son una certeza. Para ricos y pobres, nuestras mejores opciones son mejorar las predicciones y apartarnos del peligro. Cerca de los volcanes, en zonas de terremotos, en litorales vulnerables a huracanes y tsunamis. Vivimos en el borde y ocasionalmente pagamos el precio, porque lo que hace hermosos a algunos lugares son las fuerzas que de tiempo en tiempo los destruyen. La destrucción siempre será parte de los procesos rejuvenecedores de la Tierra. Pero para muchos de nosotros, es nuestra decisión permanecer en la trayectoria del desastre.